Bueno, vamos a buena nota porque viste que se encontraron en esto de trasladar archivos a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se encontraron 12 cajas, ¿no? Con Ajá. archivos pre-holocausto, ¿no? Con información, digamos, de movimientos sindicales en Alemania. Sí, Eh, pre-holocausto, cuando se conoció que había un holocausto, pero exacto. ya estaba en marcha, Estaba digamos, en ya marcha, por estaba en eso digo, era marcha, el sí. proceso ahí. Sí. 12 cajas, 11 estaban impecables, ¿no? Y ahora están analizando a ver de qué se trata. Por eso está con nosotros Julio Julio Muti. Muti, investigador y escritor. Julio, ¿cómo está? Facundo Herrera y Alejandro Stillman aquí. ¿Qué tal, Facundo Alejandro? Un gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Julio? Bueno, nada, Muy bien. queremos que nos cuentes un poco, por lo que sé, y me diste a entender, tenés un poco de información un poco más exhaustiva sobre estos documentos que se encontraron. Sí, es verdad. Hoy publiqué una extensa columna en un matutino porteño donde explico un poco la controversia que hay sobre el origen del material, porque ni la misma corte tiene precisiones, ¿no? Y Claro. somos algunos pocos historiadores que nos dedicamos a esta época del nazismo en Argentina durante la Segunda Guerra Mundial. Y hay más cantidad de historiadores que se dedican a lo que es la posguerra y la llegada de los criminales nazis, ¿no? Entonces lo que hice fue arrojar un poco de luz sobre eso. Contanos, La corte, vamos al punto. ¿Qué hay en esas cajas? ¿Qué dicen esas cajas? ¿Por dónde viene la cosa? las cajas contienen sobre todo libretas de afiliación a dos organizaciones nazis, las dos más importantes que existieron en Argentina. La Unión Alemana de Gremios, que no era otra cosa que el DAF, que el Frente Alemán del Trabajo que existía en Alemania y en todo el mundo, y al partido nazi, ¿sí? Que después con un decreto del 39 que lo prohibió, se transformó en una organización que se llamaba Círculo Alemán de Beneficencia y Cultura. Eso no vino en un barco japonés, como estima la corte, Ah, porque mira. encontró alguna causa en ese momento del año 41. Lo que pasa es que hubo tres cuestiones relacionadas a los nazis seguidas muy importantes. La llegada de ese barco, con Sí. propaganda ordinaria, con alguna cartelería de nazis, algunos libros en alemán, 50 libros, muy poquitos en alemán, y otra serie de cuestiones. Y a su vez hubo una causa en la justicia ordinaria, en el juzgado del juez Vázquez, también en el Palacio de Justicia, pero en la justicia ordinaria, donde una comisión del Congreso denunció las organizaciones nazis y llevaron a cabo una serie de allanamientos bastante espectaculares en la época que tuvieron bastante repercusión en la prensa y se secuestraron todas estas libretas que ahora aparecieron, ¿no? Ujú. Pero, y entonces, ¿de dónde vino eso? Porque eso supuestamente lo había pedido la embajada argentina, es decir, la Claro, embajada japonesa de Tokio lo habría girado para acá. ¿Eso no es así? esa ¿Cómo? es la confusión. Esa es la confusión. Lo que llegó en el barco japonés, que se llama Nan Amaru, era para propaganda ordinaria, ni siquiera venía en valija diplomática ni nada por el estilo. ¿Sí? Ajá. Eh, Eso quedó atrapado en el puerto y la estimación más concreta que tenemos con un historiador que está ahora en Alemania investigando esto en Berlín es que eso fue redevuelto al exterior, como que se llegó a un acuerdo entre Argentina y Alemania para que esa propaganda volviera a salir del país, para no continuar con el escándalo, digamos. Estas libretas son hechas en Argentina, o sea, las hicieron las organizaciones nazis para registrar a sus afiliados en Argentina. Ah, mira. Exactamente. Este material no vino en ese barco japonés llamado Nan Amaru. Están todas las pruebas en el paper que yo hoy publiqué. Está la causa judicial, está el secuestro de las libretas, está como los recortes de la prensa de esa época. ¿Y qué vino en el barco Menciona, japonés? ¿Qué vino en en el el barco barco? japon- en el barco japonés vino propaganda ordinaria, propaganda política de la época. Nada más. Cuad- eh, Cuadritos de Hitler, revistas alemanas de la época, 50 libros en alemán, etcétera. Algún libro de fotos, o Mira. sea, cosas que los alemanes usaban para adoctrinar en el nazismo a su comunidad germanoparlante. Propaganda ordinaria, le digo yo, no es material sensible de una embajada y mucho menos material de afiliación. Eso hubiera venido por valija diplomática. Ajá. Aparte eran los afiliados nazis en Argentina. No lo tenían que mandar las libretas del exterior, eso se producía Claro. acá. ¿Y por qué aparece donde aparece? Porque el juzgado que llevó la causa, que era el juzgado número 10 del juez Ramón Vázquez, era un juzgado de instrucción de primera instancia que estaba creo que está en el segundo piso del Palacio de Justicia. Ujú. Entonces, toda esa incautación de material quedó ahí, salvo un poquito que llevaron a la comisión del Congreso, todo ese material quedó ahí.
Se condenó a los nazis en primera instancia por estafa, porque la vuelta que le encontraron fue condenarlos por estafa por la cuota que cobraban para la organización, pero en segunda instancia, en el año 42, la Cámara revocó esa sentencia y los nazis quedaron eximidos de cualquier cargo. Sí, en el mismo fallo se decía que esas organizaciones no podían operar en Argentina porque eso violaba nuestra soberanía y por eso el material probatorio quedó en el Palacio de Justicia. ¿Y qué cantidad de afiliaciones tenía el partido nazi acá en la Argentina en esa época? El partido tenía solo 1.600, Ajá. pero el gremio, que era digamos, la organización más potente, porque era lo que más estaba difundido, tenía 12.000 aproximadamente. No Mm, llegaba, según el recuento que se hizo en esta misma causa, que los documentos también están en la comisión del Congreso, mm. en otro lugar, no están en la Corte. El análisis de todo eso que apareció en la Corte está en otro archivo, la Corte tampoco lo sabe. Está en el Congreso, Ah, mira. en un archivo de la Cámara de Diputados. Los historiadores, algunos lo conocemos. Bueno, según ese recuento de todas esas libretas, había alrededor de 11.500 Bueno, en toda la Argentina afiliados. que no arranquen a afiliar ahora porque puede que haya muchos más. Eh, y sí, con este contexto. Julio, ¿y qué aporta esta información concretamente? ¿Algo Eh, gravitante o testimonial? no, testimonial, muy importante. Me parece que es importante que haya aparecido este material, que no se haya incinerado como el cuerpo de la causa, el expediente completo de la causa. Sí. Si bien los informes periciales y los recuentos y la descripción de la información está, el cuerpo y todas las fojas de la causa se incineraron. Yo lo busqué durante muchos años, desde el año 2016. Ahora, que aparezca el material probatorio, creo que trae a nuestros días una época diferente al del golpe del 43, Ujú. donde los nazis se sintieron un poquito más libres, donde entre el 41 y el 42 y junio del 43, la comisión esta del Congreso fue una verdadera pesadilla para los nazis en Argentina. Los persiguió un montón y les hizo varias causas. Julio, como para ir cerrando, vos en tu tarea como investigador del tema, ¿has sufrido alguna vez alguna incomodidad, alguna presión de alguna clase de grupo afín a estas ideas, que se haya molestado con tu trabajo? No, la verdad es que no. Yo Ajá, siempre trato de ser objetivo. Por supuesto que siempre que puedo y en mis libros me declaro totalmente contrario a las ideas del totalitarismo y del nazismo. Por supuesto, es una obviedad, pero hay que aclararlo. claro. Y sí, en alguna oportunidad puede ser. Yo nunca le presté atención a algún mensaje en las redes, como que siempre queda algún resabio de algún filonazi por ahí, pero no hay ningún problema. Yo lo hago oídos sordos. Lo No, que sí quiero aclarar, un punto muy importante, es que todo esto que yo estoy contando y este error de la Corte es totalmente involuntario. La Corte no tiene por qué tener especialistas de algo que sucedió hace 84 años, ¿no? claro, Claro. querés eximible a eso. Nadie está, lo quiero aclarar muy, muy Claro. bien eso, nadie está diciendo que la Corte está cometiendo un error voluntario, ni que, o sea, simplemente es algo muy puntual, algo Sí, muy de o que está especialistas. protegiendo documentación Nada por nazi. el estilo. Totalmente. Claro. Eso, por favor, que sea descartado completamente y además celebro que lo hayan publicado. Está perfecto. Bueno, con tema del nazismo hay mucho calladito igual, ¿no, Julio? ¿Eh? En Argentina hay mucha ideología, porque digamos el explícito es como que, bueno, es difícil encontrar, Biondín y toda esa pero gente, sí. calladitos hay No, pero varios. Julio ha historiado y ha hecho unas Sí, grandes investigaciones. Hemos charlado con sí, Julio ya claro. en otras oportunidades y bueno, y volveremos a ver, a hacerlo si lo amerita, ¿no es cierto?, la coyuntura. Bueno, Julio, Un un abrazo abrazo enorme. grande, muchas gracias. Un gran abrazo y muchas gracias. Chao, chao. Julio Muti, investigador y escritor.